Estamos de vuelta en a las 8:45. Al Congreso de la República llegan por estos días el Comisionado Internacional contra la Impunidad y otros actores relevantes del país que participan en las mesas de discusión en torno a esa reforma constitucional al sistema de justicia. Los cabildeos o las discusiones, más bien, las rondas de información que se están dando para los diputados, así es como ellos lo llaman, tienden a mantenerles al día respecto de qué es lo que se está discutiendo en las mesas de diálogo y hacia dónde podrían orientarse esas reformas al sistema de justicia. Para discutir sobre este tipo de sesiones y sobre los alcances de las reformas y hasta dónde van, nos acompaña en el día de hoy el diputado Boris España del MR, el Movimiento Reformador, y está con nosotros también Dorian Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Buenas noches. Buenas noches, diputados. Comencemos primero con la pregunta clave. Es decir, ¿cuál es en realidad la posición de ustedes como partido, como bancada, con respecto a las reformas constitucionales? ¿Es necesario en este momento una reforma constitucional para mejorar el sector justicia, diputado España? Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Juan Luis. Yo considero que lo que no podemos permitir como país es hacer un tipo de ensayo. Y porque las reformas constitucionales básicamente tocan la estructura vertebral de la Constitución y podríamos incluso debilitar los pies de las instituciones públicas. Creo yo que el trabajo que viene realizando la Comisión Técnica, la Mesa Técnica de Sociabilización al Congreso, pero más importante quizás el recibir el interés de los diferentes sectores a nivel de las mesas de diálogo en la República, es un tema bastante interesante. Interesante porque no es una iniciativa copy-paste de otro país o impuesta, o por otro lado también que se realice en una mesa acá en un sector capitalino y no recoja los verdaderos intereses de la gente que conoce la materia en diferentes aspectos. No, esta en realidad es una discusión a nivel nacional. Una discusión seria, una discusión técnica, pero que también hoy que se presenta por el otro lado al Congreso de la República la sociabilización y básicamente en qué momento se encuentra y la tendencia de las inquietudes de la población, empieza también la discusión interesante dentro del Congreso de la República. Dentro del Congreso de la República van a salir aspectos bien importantes que de repente salen en las mesas, pero que no va a haber necesidad de reformar la Constitución, sino que las leyes ordinarias del país, que es la discusión que viene. Ahora, Perdón, Gustavo. Pero diputado, en el caso de la... Bueno, yo escuché ayer el mismo argumento que me da el diputado España en una discusión que tuvimos con una serie de personajes en un grupo de análisis. Y me decía uno de ellos que en realidad no había necesidad de una reforma constitucional para, por ejemplo, impulsar la carrera judicial. Sin embargo, la propia Constitución establece que hay que hacer la selección de jueces por medio de procesos, de magistrados por medio de procesos de postulación. En última instancia sí habría que modificar la Constitución para establecer una carrera judicial, ¿no le parece? Sí, buenas noches. El tema de la reforma del sector justicia que toca la Constitución, quiero compartirles un poquito atrás. Nosotros como Encuentro por Guatemala, en algún momento, hace unos 3 años, 4, lo propusimos, porque veíamos la necesidad de hacerlo. Por supuesto que la que hoy se está impulsando por parte de CICIG varía de la que nosotros en su momento la propusimos. Nosotros como partido hemos ya hecho ya un ensayo, hemos ya platicado con gente, hemos tenido ya reuniones con expertos, digamos, que entienden mucho más que nosotros el tema para conocer puntos de vista. Nosotros vemos, digamos, el interés nacional en reformar el tema del sector justicia. El país ha estado en tantas complicaciones que hasta el tema del sector justicia ha estado en manos de gente que se corrompe, en manos complicadas, elecciones de magistrados, todo lo que nosotros sabemos. Nosotros vemos, no hemos tenido la oportunidad porque pues vamos por fechas en el Congreso. A nosotros nos toca el 13 de este mes, a ustedes creo que les tocó hoy. Ya vamos a ir conociendo con detalle cuáles son los puntos medulares. Sin embargo, nosotros ya nos adelantamos a conocerlo y a discutirlo. ¿Y se sienten cómodos con el papel protagónico que desempeña el comisionado contra la impunidad en este tema? Bueno, yo considero que hay que aclarar una cosa, no es el comisionado,
El comisionado es parte de un componente en el tema de la mesa de diálogo. La Procuraduría de los Derechos Humanos, los 3 organismos del Estado. Pero cuando se sienta frente a los diputados, ¿quién es el que conduce la discusión? Dentro de la agenda se toma la participación incluso del Ministerio Público, de cada uno de ellos expone un tema en particular y el comisionado le toca el tema de la situación que está viviendo la reforma en su momento. Pero la realidad es que es un contexto incluso en donde está sentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Ahora, pero en el caso de una reunión que hubo hoy con los ayer fue con los diputados oficialistas, el diputado Galdames habló como que era una iniciativa intervencionista, implicando que no es una iniciativa hecha por guatemaltecos, lo de la reforma constitucional. ¿Ustedes qué opinan? Y el diputado Linares Beltranena también dijo algo parecido. Sí. Obviamente en el Congreso habemos 158. Reúne el Congreso diferentes tendencias, al final ahí nos juntamos todos, pero yo lo que creo entender es que no importa de dónde ni quién lo haga, yo creo que al final lo tenemos que hacer los guatemaltecos. Quien tome la iniciativa, quien tome la batuta, quien vaya adelante. Miren, una vez todo lo que tengamos que hacer sea para sanear las instituciones, el sector justicia, de veras, puede ser el presidente de la Corte Suprema, puede ser el mismo Ministerio Público. Pero usted, diputado de España, ¿siente que son más bien los actores nacionales quienes están teniendo un papel protagónico? El decir que es una intervención es una total irresponsabilidad. Y lo digo ¿por qué? Porque al principio, cuando sale el planteamiento de la mesa de diálogo, salen unas propuestas. Y en las mesas se están discutiendo otras propuestas, tanto como el derecho indígena, por lo menos, que no estaba considerado entre las propuestas. O sea, la propuesta inicial que sale dentro de la mesa hoy ya no es la misma. Entonces, porque han ido considerando algunos temas que ni siquiera habían considerado en la inicial propuesta. Y lo del diputado Fernando Beltranena, lógicamente el análisis que hace él en su profundidad por la calidad de abogado que tiene es que dice, bueno, algunos aspectos no hay necesidad de reforma a la Constitución, pero en algunos de repente sí. Entonces yo creo que, y esa es la discusión que vamos a profundizar en el Congreso. Ahora, pero en el caso, por ejemplo, de la discusión, también escuchaba yo quejas de que la discusión se promueve más bien como para motivar, guiar la aceptación de los participantes a la propuesta que ya está hecha. ¿Es así, diputado? Mire, evidentemente la propuesta que está ahí puede ser susceptible de aportar mayores cosas. Acuérdense que esto al final tiene que pasar por varias instancias, incluso tenemos que ir todavía a la consulta, que ya ustedes recordarán que una se perdió en el 90, si no estoy mal. 98 tiene que pasar por ahí todavía. O sea, el asunto es que lo que está ahí puede ser susceptible, entiendo yo, de mejorarse. Lo que están haciendo es presentando una propuesta que tiene que salir de otras mesas, de otros actores, mejorarlas. Y yo creo que la obligación de todos, al final como guatemaltecos, es mejorarla. Creo que a todos nos hace bien tener un sistema de justicia que nos permita realmente eso, es aplicar la justicia y tener administración de mejor justicia. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al volver vamos a discutir, por ejemplo, con el diputado de España respecto a si él cree que va a sobrevivir esa propuesta de abrir nuestro sistema legal a parte del derecho consuetudinario indígena y convertir el régimen en un régimen plural. Volvemos dentro de muy poco. De vuelta a las 8:45, Rocío Lazo nos cuenta qué están diciendo en redes sociales sobre este tema, el diálogo que se produce, el diálogo informativo que se produce de parte de quienes desarrollan las mesas de discusión a lo largo y ancho del país rumbo a la reforma constitucional en el sector justicia con los diputados al Congreso. Adelante, Rocío. Juan Luis, ya pudo usted ir escuchando la conversación durante este segundo bloque de las 8:45. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a dar la opinión de David. El rechazo es a quienes harán las reformas más que a las propuestas. Lo invitamos a participar en nuestras redes sociales sobre este tema. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Pero la pregunta ahí, Boris España, es, ¿en realidad el rechazo es hacia quienes van a ejecutar las propuestas o a buena parte de las iniciativas que se han planteado, como abrir a un derecho plural nuestro sistema judicial? Por ejemplo, reconocer parte del derecho indígena en Guatemala como una porción de la legalidad nacional. Bueno, yo creo que es un tema que estamos discutiendo. Creo que hablar de rechazo es prematuro. Sin embargo, en el tema de la pluriculturalidad no podemos ya en esta sociedad
estar dejando a un lado el tema del derecho indígena y ni aún dejando a un lado el tema de los derechos de los grupos minoritarios también. Es un tema que debe ser discutido, que debe ser incluido y que son de los temas que se está tratando. Lógicamente existe complejidad en el tema por las culturas, por los lenguajes, por la interpretación, etcétera, pero creo yo que ahí lo que debe prevalecer es el derecho humano sobre todo. Y en base a eso, incluso en base a las experiencias que han tenido en otros países, pues entonces se puede no dejar a un lado este derecho. Ahora, en el caso de los derechos indígenas, bueno, hablábamos de que existe la posibilidad de que haya una pluralidad de sistemas que se equiparen al nivel del sistema occidental que tienen los guatemaltecos. Es decir, ¿qué es lo que usted ha percibido con sus militantes, sus partidarios? Miren, nosotros creemos en que en una democracia representativa todos tienen que participar. Ese es un principio general, digamos, para tener una democracia representativa. Habrá que ver en qué términos está. Nosotros, evidentemente, tenemos que apoyarlo porque hay que entender que Guatemala es multiétnica, es pluricultural, y eso hay que respetarlo desde el principio al fin. Lo que habrá que determinar es en qué términos está redactado y evidentemente hay que trasladarlo, hay que concientizarlo, hay que socializarlo para que todos estemos bien claros en los términos en que se va a hacer la reforma. Nosotros creemos rotundamente que debemos de tener representatividad en todos los sectores. Boris, la información que les está trasladando en este momento el equipo completo de las mesas de diálogo, busca solo tener informados a los diputados, irles creando criterio, pero al final, realmente cuando llegue ya la propuesta concreta, ustedes van a tener ideas de cómo transformarla. Es correcto, Juan Luis. O sea, el proceso hoy está digamos, de una sociabilización política al hemiciclo de cuáles son las principales tendencias en materia de antejuicios en cada una de las líneas que se trataron. Sin embargo, nosotros como Movimiento Reformador hicimos la propuesta al comisionado el día de hoy de que un diputado, que es el diputado Oliverio García Rodas, sea uno de los diputados del movimiento que presida una mesa técnica dentro de la bancada, juntamente con una mesa o submesa técnica dentro de la comisión para que permita ir armonizando la ley previo a la discusión. Porque lo que va a suceder ahorita, o sea, lo que viene después son básicamente dos cosas. Entra el hemiciclo de la iniciativa, va a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la va a agarrar Oliverio, o si no, lo que viene haciendo el presidente Taracena actualmente forma una comisión específica para el tema, en donde hay un presidente y la conforman cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la República, en donde nosotros vamos a designar. Yo lo que quiero preguntar es, esta información que les trasladan quienes están en las mesas técnicas, ¿no los hace a ustedes sentirse comprometidos con el espíritu de esa discusión en las mesas? En lo absoluto, o sea, no, puede cambiar en el Pleno. O sea, nosotros, por ejemplo, la responsabilidad al final de sacar... la reforma constitucional es de los diputados. Claro, es nuestra. Y entonces hay diputados con mucho bagaje de conocimiento que no van a permitir inconstitucionalidades y va a salir lo correcto en la ley. Ahora, al final será el pueblo el que la elija, si va o no. Ahora, digamos, lo interesante es que ustedes estén hablando ya de esa posibilidad de reforma constitucional. Bueno, eso abre una puerta, pero hablemos de plazos. Por ejemplo, me decía a mí gente del entorno del presidente del Congreso de que en la mente de este grupo que lo asesora y del propio presidente Taracena existía la intención de ya aprobar esa reforma para este año. ¿Es factible eso, diputado? Yo, en los tiempos que conozco, y ahí sí me atrevo a hablarle como abogado, es que yo creo que este año nos queda corto. Tenemos todavía que trabajar mucho con todos los actores de la sociedad. Solo preparar, imagínense ustedes, la consulta, eso no estamos hablando de un tiempo que puede ir dentro de este año. Pero digamos, pero solamente ¿el Congreso? El Congreso. No, yo creo que todavía estamos, imagínense ustedes, estamos por comenzar todavía, si ustedes quieren verlo así, la segunda parte de plenarias ordinarias. Yo lo veo difícil, tengo mis serias reservas que pueda hacer todavía en este año. ¿Boris España también lo ve difícil para el 2016? De hecho, la mesa va atrasada en su cronograma. O sea, el planteamiento está para hacerlo en agosto, lo cual no creo que se llegue a agosto, porque han tenido dificultades en la discusión. O sea, han hecho planteamientos dentro de las mesas, no llegan a acuerdos, no sé, entonces van atrasados. Ese es un paso. Posteriormente el paso de que salga, que se publique y luego conseguir los recursos para asignárselo al Tribunal Supremo y toda la logística que conlleva. Yo creo que es complicado este año. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy